Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este tutorial de tejido a 2 agujas vamos a aprender a tejer esta hermosa puntada. Es un punto calado red de círculos. Así se ve el lado del derecho. El lado del revés también es hermoso. ¿Cómo les parece? Si el lado revés o el lado derecho, dejen sus comentarios. A mí me gustan de los dos lados. Incluso por ahí este lado me gusta más. Este es el revés y este sería el lado del derecho. ¿Qué podemos tejer con este punto? Dependiendo qué estambre vamos a elegir. Si por ejemplo tejemos con lana mohair, podemos tejer un suéter, un pullover, cardigan, un chal. Si elegimos alguna lana, o sea un hilo de algodón, como en este caso la muestra está tejida con algodón cordón, es un algodón 100%. Podemos tejer también prendas para verano o algo para decoración del hogar, dependiendo qué es lo que quieran tejer. Es un punto. Para tejerlo tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo de 4 más 2 puntos del borde, y a lo alto repetimos 4 vueltas. Voy a tejer ahora 3 motivos a lo ancho. Para eso voy a montar 14 puntos. Sobre las agujas tengo 14 puntos. Tejemos vuelta número 1, punto del borde, pasamos sin tejer. Tomamos el punto por detrás, tejemos punto al derecho, sin sacar el punto de la aguja izquierda, tejemos otro punto al derecho. O sea, de un punto tejemos 2 puntos, derecho por detrás, derecho, derecho por detrás, derecho. Quiero decir que no lo tomen por delante, sino por atrás. Así tejemos hasta finalizar la vuelta. De un punto tejemos 2 puntos al derecho. Dos puntos más, 1 y 2. Fíjense que estamos multiplicando punto del borde, tejemos al revés, que estamos multiplicando la cantidad de puntos. Elegir el largo de la aguja para que puedan entrar todos los puntos. ¿Cómo tejer vuelta número 2? Primer punto del borde, pasamos sin tejer. Paso sin tejer 2 puntos, 1, 2. Ahora estos 2 puntos tenemos que cruzar. Primer punto va por delante del tejido, segundo punto atrás, y voy a tejer punto revés, punto derecho. De nuevo paso 2 puntos sin tejer, primer punto atrás del tejido, segundo punto va por delante, y tejemos derecho, revés. Aquí podemos ver que va derecho inclinado hacia la izquierda, derecho inclinado hacia la derecha. Ahora vamos a ver derecho inclinado hacia la izquierda. Mira, destejemos 2 puntos, primer punto delante del tejido, segundo punto atrás. Estamos repitiendo nuestro motivo, punto revés, punto derecho. No es complicado, miren, derecho, 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 derecho. Los puntos que van por detrás tejemos al revés. Ahora destejemos 2 puntos más, primer punto atrás del tejido, segundo punto por delante, tejemos. Fíjense que los puntos no tienen que cruzarse, o sea, no tiene que ser punto cruzado, sino punto abierto. Derecho, revés. O sea, quiero que aprendan eso. Ahora nos toca tejer derecho, revés, derecho inclinado hacia la izquierda. Por eso destejemos 2 puntos,
primer punto por delante, segundo punto por atrás, así. Tejemos punto revés, punto derecho. ¿Ven cómo van los puntos? En el centro están dos puntos revés, derecho, derecho. Y último motivo, tenemos que ver derecho ahora va, primer punto va por atrás, segundo por delante, tejemos punto derecho, punto revés, punto del borde, tejemos al revés. Como tejer, vuelta número 3, punto del borde pasamos sin tejer. Aquí tenemos un hueco, miren, introducimos la aguja aquí en el centro, sacamos un punto, colocamos este punto sobre la aguja izquierda y tejemos dos puntos juntos al derecho, dos puntos al revés, de nuevo sacamos un punto desde aquí, desde este hueco, colocamos el punto sobre la aguja izquierda de tal forma que los puntos no tienen que ser punto cruzado, así de esta forma no, porque se va a cruzar ahí abajo, sino punto abierto sin cruzar. Dos puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás, tejimos el primer motivo, lo repetimos, introducimos la aguja derecha aquí en este orificio, sacamos un punto, lo colocamos sobre la aguja izquierda, tejemos dos puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás, dos puntos al revés, de nuevo sacamos un punto, tejemos dos puntos juntos al derecho, tejí dos motivos. Vamos a tejer tercer motivo, miren, sacamos un punto, tejemos dos puntos juntos al derecho, dos puntos al revés, de nuevo sacamos un punto y tejemos dos puntos juntos al derecho, punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 4, tejemos con todos los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta. Esta es la última vuelta del motivo, vuelta número 5, tejemos igual que la 1, repetimos estas 4 vueltas a lo alto y obtenemos este hermoso punto. Espero que les gustó ese tutorial, suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.